La meditación, la bendición y el respaldo de Dios no son una casualidad. La bendición y el respaldo de Dios no son una casualidad. Bien, así que vamos a decir, yo recuerdo a nuestro pastor general que cuando él le criticaban su prosperidad, le decía, es que no son tus diezmos, son mis diezmos. Qué tremendo. Y en ocasiones hay personas que juzgan la vida de los demás sin conocer que detrás de quizás lo que tienen está basado en el esfuerzo y en el sacrificio, ¿verdad? Así que yo creo igual, hermanos, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza a ella, dice la palabra. Y el respaldo también de Dios, debemos de buscarlo o debemos de estar convencidos, como le dijo un día a Moisés, si tú no vas con nosotros, yo no voy. Y mire, cuando Dios iba con ellos, sobrevivieron a desiertos, ganaron grandes batallas, igual en su vida esperamos que sea así. Bien, vamos a buscar en nuestras Biblias, en el segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículos del 1 al 7. Hemos titulado la meditación de esta hermosa tarde, como noche, mañana, como sea, después de que nos vean, la bendición y el respaldo de Dios no son casualidad. Leemos la escritura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Segundo de Reyes, capítulo 18, versículos del 1 al 7. En el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto delante de los ojos ¿de quién? No delante de los hombres. Dice que hizo lo recto delante de los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos, quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehustán. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni de antes de él hubo otro él entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que él salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Vamos a venir en palabra de oración. Señor, en esta hermosa tarde le suplicamos que esa sed, esa hambre y ese deseo de conocer su palabra, Señor, en estos momentos haya una satisfacción de que conocimos un poco sobre este tema, sobre este rey, pero además, Señor, que hubo algo para nuestra vida espiritual bueno que aplicar o bueno que practicar. Por eso, en el nombre de Jesús, háblenos al corazón, que tu palabra, Señor, sea viva para todas las edades de los cuales hoy están conectados. Suplico, Espíritu Santo, para aquellos miembros de nuestra iglesia, Señor, que por A o B motivo Satanás ha puesto algún estorbo y se están perdiendo de esta bendición, Señor, que quizás antes la degustaban. Pedimos que el Espíritu Santo les redarguya y los vuelva, Señor, a ese primer amor en tus caminos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, a hablar del rey Ezequías, quisiera comentar un poco acerca de algo de historia. Usted sabe que el reino de Israel se dividió en dos. Uno conocido como el reino del norte, llamado Israel, y el reino del sur, conocido como el reino de Judá. Vemos acá que dice la escritura que en el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, este rey, hermanos, fue el último que tuvo el reino del norte, porque después vinieron los asirios y fueron llevados al país de ellos, y fueron puesto otro tipo de personas en la parte de Samaria, y bueno, una gran historia ahí. Entonces
Oseas es el último rey, o sea que Ezequías contempló cómo Dios cumplió su palabra a aquellos que la tenían en poco. Y otra de las cosas interesantes, hermano, que muchas veces nosotros tenemos el equivocado que las reglas siempre van a ser las mismas. Aquí en este caso, Ezequías, dice la Escritura que fue hijo de Acaz, rey de Judá. En la historia de Israel, en la historia de los reyes de Judá, si ha habido uno de los peores, fue este rey Acaz. Entonces, ni como rey ni en la vida espiritual le dejó buen ejemplo su padre a Ezequías. Pero fíjese que él no siguió con las mismas necedades y errores de su papá. Entonces, eso deberíamos de aprenderlo muchos de nosotros, y no a justificar nuestros errores, no a señalar y decir, si usted también lo hace. Ese es el peor error que usted puede hacer, porque entonces si usted sabe que esta persona ha hecho algo equivocado, ¿y usted para qué va a ser parte también de ello? Entonces usted es igual. Muchas veces nosotros tendemos a justificar o queremos escondernos del gris de alguien para opacar nuestro negro. Entonces el rey Ezequías, fíjese, viene de una historia de un padre que no es buen ejemplo, pero él hizo la diferencia. Por eso ojalá que usted y yo esta noche podamos aprender mucho sobre este rey y aplicarlo a nuestras vidas. Hay 3 capítulos muy hermosos. Bueno, ya lo voy a ver acá, pero es uno de los que ha logrado que Dios le escuche para detener un poco el tiempo. Él es uno de ellos, y otro es Josué, que Dios le dice que le dé más tiempo. Entonces, cosa bien interesante, cuando hablo del tiempo es que la tierra deja de moverse. Bueno, entonces mire, hablemos de Ezequías. Él, hermanos, dentro de la teología o dentro de los comentaristas, es conocido como el gran reformador, porque él, hermanos, con valentía supo corregir la idolatría de su pueblo. Yo creo que, siempre destaco esto, que corregir algo se necesita valor. Corregir el error. Eso es muy importante, porque hay personas que una cosa es ser sabio de sabiduría y ser sabio en tu propia opinión. Porque hay gente que se cree que solo ellos tienen la razón, o creemos quizás. Entonces, el corregir, hermanos, la idolatría que tenía el pueblo de Israel, ya ve que dice ahí que ellos iban a ofrecer holocausto a los lugares altos, una costumbre pagana que hacían los pueblos aledaños. Ya ve que adoraban la serpiente, que en un momento histórico ayudó para salvarlos y que el veneno de las culebras en el desierto no los matara. Pero ellos entonces habían convertido ese objeto en algo idolátrico. Ya hemos dicho, hermanos, que ni el agua tiene poder, ni el lodo tiene poder, ni nada. Tiene propiedades curativas, pero no tienen poder. El poder solo le pertenece a Dios. Y muchas veces la gente cree que por andar una cruz están protegidos. Creen que porque dejan agua debajo de la cama van a sentir paz. Esas son, hermanos, puros engaños. O que mira, esto yo lo hago broma, ¿verdad? Pero dicen, mira, es que bañate con ruda y vas a tener suerte. La suerte en la fe no existe. Hermanos, existe la voluntad soberana de Dios. Ahora, vemos que este rey, todo lo que es para que diga que no hubo rey ni antes ni después como él, no fue casualidad. Entonces, antes de juzgar a usted a una persona por lo que es o por lo que tiene, aprenda a informarse primero. No hable como los ignorantes que solo juzgan sin ninguna base. Yo cuando llegué a la iglesia central, de mi pastor fundador se decían muchas cosas, que él era un ladrón, que él era aquí, que él solo quería nuestro dinero. Y cuando yo llegué y comprobé muchas cosas, dije, esa gente habla por ignorancia. Entonces, en su vida la gente va a decir muchas cosas, pero no entienden que son el resultado
que usted con valentía ha corregido su vida idolátrica y hoy se ha convertido en un adorador en espíritu y en verdad. Amén. Hermanos, su forma de gobernar fue muy destacada porque él a su reino le dio grandes victorias. Una de ellas fue esta del rey Sennacherib, porque casi cuando hay, después en el siguiente capítulo aparece donde en sitio, ¿cómo es? Sí, pone, sí, pero ¿cómo sería la conjugación? Sitió la ciudad. En tiempo pasado no lo voy a decir porque no lo puedo conjugar. Sitió la ciudad, o sea que la rodeó con el grandes ejércitos y llevó un hombre y le dijo: mira, tú te quieres apoyar en el rey de Egipto, tú te quieres apoyar en otro rey, si eso yo los he vencido, esos son una vara de toda seca, te va a quebrar. Tú te has apoyado en Jehová, mira el reino del norte, y no terminaron siendo expatriados. Entonces se empieza a mofar y a decir a burlarse de ellos, a decirles incluso que se van a comer su propio estiércol. O sea, algo duro, hermanos. Más sin embargo, en el reinado de Ezequías, Dios le da una gran victoria. ¿Por qué? Porque él puso su esperanza en Jehová. Dios lo libra de esa gran batalla del rey asirio. Y hermanos, otra cosa bella que hay que destacar de él: este es el rey donde Dios decide, no sabemos por qué, decide quitarle la vida y le manda una enfermedad. Entonces él, dice la escritura, que se pone a orar enfrente de una pared y se dirige a Dios y le dice: toda mi vida he andado con íntegro corazón. Y le habla con solvencia, cosa que ninguno de nosotros podemos hablar. Entonces, pero bueno, la cosa es de que Dios conoce el corazón de este hombre, y antes de que el profeta saliera, le dice: regrésate y dile a este rey que le voy a conceder 15 años más. Y recuerdo yo a nuestro pastor fundador que decía que hubiera pedido más, hombre, después de los 15, hubiera llorado más. Pero bien, entonces son de las cosas que podemos hablar de este rey. Pero me encanta, hermanos, algunos versículos que podemos leer, como por ejemplo el 5 me gusta cuando dice: en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ahora, cuando usted pone su esperanza en Dios y es Él que lo bendice y es Él que lo respalda, por eso dice ahí: porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos de Jehová que prescribió a Moisés, y Jehová estaba con él y donde quiera que salía prosperaba. Entonces, bueno, significa, hermanos, por ejemplo, y yo, ¿por qué voy a llevar una vida promedio en apariencia para muchos si yo no me he movido de servirle a Dios? Porque toda la vida, algunos equivocadamente, yo pienso que lo que Dios quiere en la vida de los pastores y de todo mundo es que tengamos un corazón lleno de agradecimiento y de humildad. Que ya sea que del vehículo que te bajes, que la compañía que tengas, que la iglesia sea grande, que la iglesia sea pequeña, que no importa las joyas que tengas, realmente, hermano, lo que Dios ve es tu corazón. Eso es lo más sensato, porque algunos hermanos satanizan la prosperidad. Eso es del diablo. Vos te has hecho seguidor del Dios. ¿Cuál es el Dios de las riquezas? Se me ha olvidado. Aquí tengo a él, pero él como que está enamorado. A ver, pero bueno, entonces imagínense que hay gente que critica eso, hermano, y vuelvo, insisto, ¿verdad? Pero si usted hace las cosas bien para Dios, si usted es un emprendedor, si usted se prepara, si usted se esfuerza en su trabajo, ¿y cómo no lo van a ascender, pues? Entonces, si usted no tiene una mente o un estilo de vida conformista, pues si usted es de aquellos que toda la vida quiere andar en el carro viejo, pues es su problema, mío no es, hermano. Entonces, al final, vemos acá que este rey, hermanos, sus bendiciones y su respaldo no fue casualidad. Entonces, en nuestra vida de fe, por lo que aprendo yo de este rey, Dios lo bendijo y lo respaldó
por las cosas que describe aquí, y qué bueno que nosotros podamos identificar, poder corregir. Yo en la semana pasada me decía el hermano Helio: pastor, voy a salirme un ratito de las redes sociales. Yo no sé qué ha hecho en esas redes, pero qué bueno. Entonces a mí me alegra, porque quizás él sabe reconocer y decir: bueno, quizás me están absorbiendo mucho tiempo, o quizás, mire pastor, eso me está amargando. Yo no sé, pero tomó una decisión y que después indudablemente le va a traer beneficio. Le va un poquito a ahorrar tiempo, porque una de las cosas que podemos decir, que las redes, si no se tiene mucho cuidado, nos drenan tiempo o nos perjudica por ese tipo de gente que solo anda poniendo indirectas en las redes sociales. Y a mí hay veces yo escribo un pensamiento y me escribe alguien y me dice: pastor, ¿y a quién le está tirando? O sea, ¿me entiende? Entonces sí, hay que tener mucho cuidado. Pero bueno, entonces, ¿qué podemos aprender en nuestra vida de fe del rey Ezequías? Mire, número 1, supo seguir un buen mentor. Supo seguir un buen mentor. ¿Por qué dice esto? Le dije en mi introducción que su padre había sido un mal ejemplo, pero él no lo siguió. Mire lo que dice ahí en el versículo 3: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Qué dice? Conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Hermanos, hay cosas que funcionan y yo no las voy a cambiar por la opinión de nadie. Esto quizás diría yo a nivel ministerial. Yo doy gracias a Dios porque he tenido la bendición de tener dos grandes mentores: nuestro pastor fundador y nuestro pastor general ahora junior. Y hermanos, hay cosas que funcionan y yo no las voy a cambiar, porque así es el diseño de nuestra iglesia. Y hay cosas que, créamelo, funcionan. Ejemplo, pastor, hoy no pudimos poner lo que son porque tenemos unas nuevas plantas acá, pero a mí me enseñaron, hermanos, a orar y pedir por Israel. Y que una de las razones por las que Dios nos bendice a nuestra organización, en la tesis de nuestro pastor general fundador, está basado en la promesa de Génesis 12:3: bendeciré a los que te bendijeren. Y vemos en la historia bíblica, y muchos lo experimentamos, que parte del buen resultado de nuestra iglesia, hermano, más allá, o diríamos abonando a todo lo demás, son las promesas de orar por el pueblo de Israel. Y número 2, hermanos, por la predicación o la evangelización. Esa es otra. Decía nuestro pastor que a él lo visitaban de diferentes países, Alemania, España, Italia, de acá de Estados Unidos. ¿Por qué una mega iglesia funcionaba y era tan próspera en un país tan conflictivo y con tanta pobreza? Y él decía que el resultado eran dos cosas: amor por el pueblo de Israel y la evangelización o la ganada de almas. Y, hermanos, abonarle a esto nos ha funcionado hacer ayuda social. O sea que, bueno, yo puedo dar fe, hermanos, que mientras nosotros más ayudamos, Dios más nos respalda. ¿Por qué, hermanos? Porque yo veo que nosotros, si hacemos una campaña, yo no les pido a los hermanos que dejen de pagar su renta. Muchos acá están cosechando su siembra. Le voy a poner un ejemplo. Me decía un hermano en plena pandemia: pastor, a mí me han bajado el 40% de mi trabajo, estoy subsistiendo, pero ¿sabe qué? Me dijo: yo pienso puedo desprenderme $25 para que podamos bendecir con una bolsita de granos básicos a alguien. A mí me encantó tanto la idea, porque tal vez nosotros no nos sobra el dinero, porque tenemos tal vez sueldos promedio, pero da no el que tiene, sino el que tiene voluntad. Entonces, después yo veo el resultado, porque lo conozco, y veo que Dios ahora, Él está cosechando lo que en algún momento con medio escasez sembró. No se quedó Él sin algo, sino que dio un poquito. Entonces, hermanos, hay cosas que funcionan, fíjese, funcionan, pero va a ser el resultado de
nuestra siembra. Y nuestra siembra va a depender quiénes son tus mentores. Yo en el seminario me enseñaron este principio y yo lo defiendo. Hermano, yo tengo ya para 26 años, 27 creo que de ser pastor. O medio pastor para algunos, no me interesa ni me importa. Pero sabe, hermanos, que me decían un concepto que decía: duda tus dudas, cree tus creencias, pero nunca creas tus dudas ni dudes tus creencias. Y eso ha sido mi estandarte aquí en China y donde sea, porque aquí en Estados Unidos hubo un X pastor que me dijo que no tenía que evangelizar como lo hacíamos en nuestra iglesia central. Y nosotros lo hemos hecho. Y muchos opinan que eso no sirve, pero para nosotros no funciona. O sea, créanmelo, yo lo experimento. Entonces, David, hermanos, ahora vámonos a la historia de David. Él tenía muchos defectos, pero jamás fue idólatra. David tuvo muchos defectos, porque el peor problema de la gente es querer encontrar gente perfecta. Perfecta solo Cristo. Pero una de las cosas que dice ahí que él hizo las cosas conforme a las de David. O sea, él empezó a observar lo que a David le funcionó y entonces eso también lo puso en práctica, para que me lo entienda más o menos. Él supo seguir a un buen mentor. Y hermano, déjame decirte que tu vida de fe debe de estar basada en Jesucristo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de su fe. David, hermanos, nunca defendió ni justificó un pecado. Porque hay gente, hermano, yo le llamo Jalisco nunca pierde. Una cosa, ponía yo una expresión, una cosa es ser sabio y otra cosa es ser sabio en tu propia opinión. Qué bonito, hermanos, es poder convivir donde mucha gente piensa de una manera, siente de otra manera, pero ni modo, tenemos que convivir. Pero si algo yo puedo reconocer, porque hay gente que no le gusta reconocer sus errores, puede ver los errores de los demás, puede pretender corregir la vida de los demás, como la gente que le gusta señalar y condenar los pecados de otros ajenos, pero de los de ellos no tienen el valor ni de decirlos. Entonces, pero David, hermanos, llega a Natán, él ya sabemos la historia, anda en adulterio, ya sabemos la historia, fue el autor intelectual de la muerte de Urías, viene y le dice y le cuenta una historia, y cuando es descubierto, él no justificó, oiga bien, no justificó su error, simplemente dijo: en gran manera he pecado ante Jehová, porque, hermanos, nunca defendió un error. Y esto a mí me encantó. No sé usted de qué tipo de persona es. Entonces, ¿qué podemos aprender en nuestra vida de fe del rey Ezequías? Número 1, él supo seguir un buen mentor. Duda tus dudas, cree tus creencias. Pero yo no voy a creer mis dudas ni voy a canjear mis convicciones. Porque yo vengo de una iglesia donde les ha funcionado. Y pienso que a nosotros, no pienso, lo aseguro, a nosotros nos ha funcionado. Vamos para adelante. Número 2, hermanos, ¿qué podemos aprender en nuestra vida de fe del rey Ezequías? Mire en el versículo 4, quitó los lugares altos. Número 2, hermanos, tomó acción para corregir la idolatría de su pueblo. Hermanos, sé que hay cosas, para mí, tomar acción de algo, ya sea de manera personal, en la vida de sus hijos, confrontar el pecado de su esposo, confrontar el pecado de su esposa, se necesita valentía. Se necesita, como dice ese dicho, al toro bravo por los cuernos. Mire, yo he tenido en mis consejerías personas que tal vez están siendo infieles y su pareja no sabe. Y está bien enamorada. Pero bien enamorada. Mire, pastor, yo estoy bien apasionado. Y ya le digo yo: enséñame la foto del amante. Y bien bonita la muchacha. Con razón. Entonces, mire, y le digo: mira, pero aquí vas a tomar una decisión. O echar a la basura a tus hijos y tu esposa y quedarte con eso que después te va a dar una patada porque solo te quiere por tu dinero, o simplemente es una calentura tuya ajena. Pero aquí tenés que tomar una decisión de valiente. Déjame el número de teléfono.
hermanos, porque hay cosas que se necesita valentía. Y yo conozco mujeres, hermanos, valientes, que me han dicho: pastor, los errores de mi marido a mí no me van a arrastrar. Valientes. Pastor, yo hasta hoy decido dejar, ya no tomar más. Pastor, hágame un favor, córteme todas estas tarjetas de crédito. Le contaba yo en uno de estos servicios que a mí me han dado de manera, claro, discreta, ¿va? Porque hay veces hay hermanos que medio sucede y ya medio mundo lo sabe. Pero me han dado en mis manos cajetillas de cigarro, me han dado marihuana, no para vender, sino que me la han dado, que me dice el que canta los martes: pastor, yo ya no me quiero tostar, me dice. Entonces le digo: a ver, pues, me han dado coca, me han dado navajas, nunca me han dado un arma, ni se le vaya a ocurrir que por usted me van a meter preso. Hermanos, donde personas que, créamelo, me han dicho: pastor, yo necesito, vengo acá porque he tomado una decisión y yo necesito descansar. Usted es mi padre espiritual y yo quiero que ore por mí, porque lo que voy a hacer en estos momentos, he luchado por 4 años y yo siento que el Espíritu Santo hoy es cuando yo debo de tomar esa decisión. Agarra el teléfono, lo ponemos ya para prácticamente borrarlo todo, poner un nuevo chip, un nuevo teléfono. Ya no quiere saber nada, porque toda la vida doblegada a esa pasión, a ese deseo desordenado. Qué bonito, hermanos, porque si de algo que podemos aprender en la vida del rey, en la vida de fe del rey Ezequías, es que tomó acción para corregir la idolatría de su pueblo. Recuerde las promesas o qué se habla de Ezequías. No hubo ni antes ni después un rey como él. Dice que todo lo que él hacía, Dios lo prosperaba. Entonces no fue casualidad, porque muchos queremos bendición o tenemos envidia de la prosperidad o bendición de otros y nosotros no estamos haciendo nada. O quizás a la viceversa, queremos que todo el mundo viva la vida que yo llevo. Cada quien lleva la vida como quiere. Entonces, pero si algo que yo puedo ver ahí dice: y quitó los lugares altos. Hermanos, por favor, cuidado, y tú estás haciendo como los demás hacen. Eso hay que tener mucho cuidado, especialmente en la vida de fe. Nosotros seguimos a Jesucristo y tenemos un modelo bíblico, no modas religiosas. Eso es muy importante. Más allá, hermanos, de buen o mal predicador, para nosotros la palabra es suficiente. La palabra de Dios es nuestra norma de fe. La palabra. Y el Espíritu Santo como maestro por excelencia. Porque así como hay buenos exegetas, o sea, personas que saben interpretar un texto bíblico, así como hay personas responsables para investigar una parte histórica, la parte del griego, que es muy rico en cuanto a conceptos, hermanos, para no salir y hablar cosas que no van dentro de un contexto o un tiempo que hoy ya no aplica. Entonces, hermanos, y hay gente que anda haciendo según va Vicente, opiniones de gente. Por favor, yo pienso que nosotros en esta vida debemos de ser ordenados. Hermanos, si usted a mí me lo pregunta, si de algo me siento yo orgulloso, que nosotros dependemos de Dios y pertenecemos a una organización y de ahí no nos salimos. Y yo espero darle descanso a nuestra organización central, que no nos salimos. Por años hemos hecho lo mismo, por años, porque no vamos a cambiar lo que funciona. Entonces, pero cuidado con hacer todo lo que de los demás hacen, creyendo en vano en aquello que no funciona. Entonces, para nosotros, yo creo que tenemos claro el modelo, tenemos claro, hermanos, a dónde pertenecemos y vamos a seguir en la visión, o los que se quieran añadir a la visión. En tercer lugar, hermanos, ¿qué podemos aprender en nuestra vida de fe? No veo
Ya vi cómo estamos. ¿Qué podemos aprender, hermanos, para nuestra vida de fe del reinado de Ezequías? Miren, en tercer lugar, versículo 18:5. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Mire, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. En tercer lugar, hermanos, su confianza estaba puesta solo en Dios. Solo en Dios. Hermanos, cuando tu mirada está en Jesucristo, no te afecta quién te defrauda o quién te falla. Te voy a explicar esto. ¿Quién te defrauda? Posiblemente, bueno, yo en mi vida algunas personas las he defraudado, porque no soy perfecto ni soy santo. Y a mí hay personas que me han defraudado, porque no son santas ni son perfectas. A mí no me ha afectado mi vida de fe, es que ese es el punto. A mí no me afecta mi vida de fe por alguien que yo tenía una cierta apariencia y no lo es. O sea, yo digo, el concepto que yo pueda tener de una persona, pero que quizás descubro que no es así, pero eso a mí en mi vida de fe no me afecta. O alguien que me falle, alguien en quien yo confíe. En alguien que yo confíe. Supóngase, pues yo confío en el hermano Eli y le cuento un secreto. ¿Para qué se lo dije? Todo mundo lo supo. Pero eso a mí, en mi vida de fe, no voy a decir, no, pues yo ya no voy a la iglesia porque ese hermano es un gran lengua larga, ese hermano aquí. No, hermano, a mí, en lo personal, a mí no me afecta quien me ha fallado, porque sé que Cristo nunca me ha fallado. Esa es la diferencia. Por eso, cuando su confianza está puesta solo en Dios, al igual que Ezequías, vinieron problemas difíciles. Él no anduvo diciendo al pueblo, ayúdenme. Él le pidió ayuda al Dios Todopoderoso. Por eso, mis amados, si algo que yo puedo aprender en la vida de fe del rey Ezequías es que él puso su confianza solo en Dios. Hermanos, cuando tu dependencia está en Dios, no buscas fe en perdedores. Cuando tu confianza o tu dependencia está en Dios, no buscas fe en perdedores. ¿Y eso quiénes son, pastor? La peor bofetada de un cristiano es ir a pedirle consulta a alguien que no conoce de Dios. ¿Y por qué lo dice, pastor? Porque tú en tus manos tienes una Biblia, porque tú en tu interior tienes un Espíritu Santo. ¿Y cómo es posible que el mismo Dios en nuestro corazón no se revele para que hagas o no hagas lo que tú quieres? Fíjate, así nos decía nuestro pastor fundador, no le pida pan al hambre. Y muchos yo he conocido cristianos que andan buscando las personas que hacen amarres y desamarres. No, pastor, es que yo necesito que este hombre lo deje la otra. Y digo, ¿y en quién está su confianza? Bueno. Número 4, hermanos, ¿qué podemos aprender en nuestra vida de fe del rey Ezequías? Bueno, mire, ahí dice, y no se apartó de él. En el 6, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, hablando de sus caminos. Por eso, en cuarto lugar, ¿qué podemos aprender, hermanos, de este hermoso texto que hemos leído del rey Ezequías? Es que él nunca se apartó de los caminos de Dios. ¿Cómo decimos nosotros? Con las botas puestas y de cara al sol. Yo, si algo me siento bendecido, hermanos, es que en nuestra iglesia hay mucha gente que es constante. Y me da tristeza con aquellos inconstantes. Que mire, vienen a la iglesia, se van, vienen a la iglesia, sirven en un lugar, de repente vienen a la iglesia, sirven en otro lugar. Son tan inconstantes en su vida personal, en su vida familiar. Hoy tienen esta pareja, de repente tienen esta otra, tienen este trabajo, de repente no funcionan porque el problema son ellos, se van para otro. Es una vida tan inconstante. Ya no se diga en su vida espiritual. Por eso yo doy gracias a Dios de veras
que yo no era nada, ni católico ni nada, y cuando llegué, solo conozco en mi vida cristiana solo los bautistas, y solo he pertenecido a una iglesia, y solo he trabajado para una iglesia. Hermanos, tengo ya cerca de 29 años de ser cristiano. 29 años. Y por la gracia de Dios y con la ayuda de Él, con la sabiduría de Él, yo no me he cambiado de organización. Y quizás, como toda organización, tiene errores, tienen cosas que a mí no me han parecido, pero yo sigo. Porque yo no me detengo en lo que no funciona, me detengo en los frutos que se están dando. Entonces, cuando tu dependencia está en Dios, no buscas fe en perdedores. No, hermano. Yo siempre pienso que yo estoy para que me ayuden, no para que me drenen ni resten ni me bajen el ritmo que yo he tenido para el Señor. Porque hay gente que es bien así, bien light. No, lo siento. Viva su vida como usted quiere. Yo la voy a vivir dependiendo siempre de Dios. Así fui enseñado. Esto, hermanos, los del Taber somos otra cosa. Y alguien que creo que nos supera son los pentecostales. Ellos hacen lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Y estos hasta retan al gobierno que los demande, pero nosotros necesitamos congregarnos. Y un más loco, hermano. Dije más, o sea que nosotros estamos locos. Bueno, más Helio. Mire, nunca se apartó de los caminos de Dios. ¿Qué significa eso? Constancia. Constancia. Jamás Dios te va a bendecir si no eres constante. Ay, mira el pastor, el carro que tiene, ve. Ay, mira, permitime, son 11 años sin ningún año de vacación. Perdóname, pero Dios, yo también he pagado un precio. O vos cuando trabajas en tu compañía y te quedas un tiempo extra, no te dan overtime. Entonces, la constancia es muy importante porque hay gente llamada que no le da constancia a sus ministerios. Hoy hacen una cosa, mañana hacen otra, andan cambiando, andan deformando, andan enganchando gente. No, hay que ser constante. Hay que mantener el enfoque. Porque hay gente que te puede distraer. Yo siempre pongo este ejemplo. Los jovencitos que van a estudiar a los colleges, van a estudiar y entran solteros, salen con novio y embarazada. Perdieron el enfoque. ¿Cuánta gente ha venido inmigrante a este país dejando su familia y aquí hacen una nueva y perdieron aquella que un día lloraron lágrimas de sangre en esa separación? Triste, hermano. ¿Por qué? Porque perdieron el enfoque. Hermanos, para no apartarse de los caminos de Dios se necesita estar definido. Si algo, hermanos, que a mí me encanta es que yo estoy claro a la organización que pertenezco y cómo es la forma de nuestra organización. Punto. Y para mantenerte en los caminos de Dios, ¿sabes qué se necesita? Sabiduría. Sabiduría. ¿Y por qué, hermanos? Para poder distinguir entre un engaño, sabiduría para controlar un enojo, sabiduría para controlar una inconformidad, sabiduría para controlar un atropello, sabiduría para controlar una injusticia, para mantenerte en los caminos de Dios. ¿Por qué mucha gente se ha salido de una iglesia donde Dios lo había llamado? ¿Por qué mucha gente ha dejado su ministerio? Porque no fue sabio para hacer las cosas. ¿Por qué una persona dejó de estudiar en el seminario? ¿Por qué una persona echó a la basura su matrimonio? Porque no fue sabio. En cambio, aquí dice que Ezequías no se apartó de él. Y en quinto lugar, hermanos, ya casi estamos, ¿verdad, hermano? Fue fiel practicante de la fe. En estos tiempos, ¿cuánta gente solo tiene comezón de oír? Solo, mire, hermanos, gracias, de veras, yo le admiro que usted esté conectado y todo, pero yo no solo quiero que usted escuche, yo quiero que usted ponga en práctica la palabra de Dios. Mire, de repente yo veo ovejas que están escuchando y qué bueno, ¿verdad?
terminan acá y escuchan nuestra iglesia central, y después un pastor de Paraguay, y después otro ecuatoriano, y después otro argentino, y magnífico. Pero ¿y cuánto aplicas de todo eso? Porque hay gente que yo lo veo lo mismo. Entonces no está en cuánto escuchas, sino también cuánto aplicas. ¿Cuánto has crecido en tu vida de fe? ¿O solo escuchas lo que te conviene? Y ahí te viene tu bendición, aleluya. No, hermano, mire usted, no necesita ir tanto a la iglesia. Sí, amén, amén. Entonces tú escuchas lo que a ti te conviene. Por eso se necesita sabiduría, ser un fiel practicante. Que tu modelo de fe sea más bíblico que la opinión de la gente. Oye bien, que siempre, hermano, hay que movernos bajo el sentir de Dios, no bajo la opinión de la gente. Ya me imagino yo, mire, ¿cuántos, si lo que tú no vas a hacer, por favor, no obligues a que otro lo haga, hombre? Si tú no estás de acuerdo en algo, pues entonces, pero tampoco seas de esos de Coré que incitan a la rebelión. Porque mucha gente por eso se esconde. O sea, si tú, mira, esto lo vimos nosotros en nuestra reapertura. Bueno, nos queda respetar los que tienen miedo, ¿verdad? Pero ahí escuchaba yo opiniones. ¡Y qué barbaridad! Y aquí, allá. Mira, bueno, si tú no estás de acuerdo, por lo menos respeta. Te lo vuelvo a repetir. Si tú no estás de acuerdo, por lo menos respeta. Porque hay que aprender a respetar. Para poder convivir, para poder sobrellevar, hay que respetar también. No, hoy no. Hoy la gente que quiere defender su existencialismo. Ahí sale COVID. Tantos hombres contaminados y mujeres, y los que no saben ni qué son no aparecen. Ya van a aparecer. Nos discriminan en el COVID. Entonces, yo hermano lo respeto. Sí, pero así, entonces, si yo quiero respetar, yo los respeto a ellos, ¿por qué van a criticar y juzgar mi principio bíblico que al principio varón y hembra los creó? Dígame usted, ¿quieren que uno respete y tolere? Pues entonces me van a tolerar también en mis convicciones y creencias bíblicas. Punto. No sé por qué me estoy enojando, hermanos. Mire, número 6, para terminar, supo experimentar el respaldo y la bendición de Dios. Miren el versículo 7 que dice, y Jehová estaba con él. Hermanos, cuando Dios está contigo, mira lo que dice después, y a donde quiera que salía, ¿qué dice? Prosperaba. Nosotros tenemos un dicho, no sé si en México también, que el que es perico, donde quiera es verde. Donde quiera es verde. Voy a poner este ejemplo, no quiero mucho porque va en contra de mis principios de fútbol, pero esta Cristiana Ronaldo es buena. Mire, es bueno en su selección, era bueno con las enfermeras que ganaron este año, digo con el Real Madrid, y ha sido bueno en Italia, el campeón goleador del torneo. Es bueno. ¿Y usted es bueno afuera? ¿Y en su casa cómo es? ¿O es candil de la calle y en su casa oscuridad? Por eso, hermanos, Dios lo respaldó. Y dice, y prosperaba, o sea que le funcionaba lo que hacía. Así que, hermanos, yo de veras en mi corazón está que Dios a usted lo bendiga. Y si usted se esfuerza, si se sacrifica, y usted quiere salir de una vida promedio y lo hace de manera honrada, de manera esforzada, ¿por qué no va a prosperar? Aprenda a sobrellevar la crítica y la envidia. Si usted decidió poner a Dios en primer lugar y número 2, caminar con Él. Si aparte, ¿quién se aparte? ¿Por qué Dios no lo va a bendecir? Si usted creyó en los tratos que uno hace con Dios, ¿por qué, hermano? Por eso en mi introducción dije lo que el pastor general decía. Cuando le criticaban y decían, no son tus diezmos, son mis diezmos. O sea, hablando del resultado de que él había creído en la promesa de la siembra.
Esto es personal, hermano. Pero a Ezequías le funcionó. Así que espero que usted y yo nos funcione el evangelio. No para verlo como un medio de prosperidad económica, sino para verlo de un estilo nuevo de vida que Dios quiere que llevemos en esta tierra, pero sobre todo, hermanos, tengamos vida eterna gracias a nuestro modelo por excelencia que se llama Jesucristo. Vamos a venir en palabras.